Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga más. Amén. ¿Verdad? Como tema en esta noche tenemos, ¿estás conectado? Reflexionen en esa pregunta, amado. Aleluya. ¿Estás conectado? ¿A qué se refiere con estás conectado? Primero que nada, la gloria y la honra es para el Señor siempre. Aleluya. Como versículo base, acompáñeme en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 13. Aleluya. Si lo tienen, pueden decir un amén. Si no, misericordia. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 10 al 13. Amén. Gloria a Dios. Leemos en el nombre de Jesús. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gloria a Dios. Acompáñeme orando. Señor Padre, en esta hora te entregamos esta parte, Señor, que seas tú, mi Dios Padre, hablando. Ya el hermano Allen oró por mí, pero te entregamos, mi Dios Padre, nuevamente esta parte, Señor, que seas tú llevándola y no yo, Padre. La gloria y la honra sea tuya para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, amado. Nuestra conexión con el Padre es a través del Espíritu Santo. Nosotros, amados, cuando queremos hablar con el Padre, cuando nosotros oramos, es la forma en la que podemos hablar con Él de padre a hijo. Y la forma en la que nos podemos comunicar con Él es a través del Espíritu Santo. Primeramente, quiero darle las gracias al hermano Carlito, porque Dios hace las cosas grandes. Y sin Carlito saber el tema de esta noche, él sintió en su corazón darme un libro acerca del tabernáculo, lo cual me ayudó mucho para este tema. Y, ¿verdad? Lo digo porque lo que nosotros hacemos en secreto, en público, el Señor siempre lo recompensa en su debido tiempo. Ahora, volviendo al tema de esta noche, quiero ir un momento al tabernáculo. Dentro del tabernáculo habían 2 velos, 2 cortinas. Dentro del tabernáculo habían 2 velos, aleluya. Una estaba frente al altar de incienso, a donde los sacerdotes accedían cada día. La segunda cortina es la que solo el sumo sacerdote podía acceder una vez al año en el día de la expiación. ¿Qué es la expiación? Consiste en padecer el castigo por los pecados, con lo cual se eliminan los efectos del pecado y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. La expiación es el día cuando nosotros nos arrepentimos,
para ese tiempo ellos solamente lo podían hacer una sola vez al año, y el único que tenía esa conexión con Dios era solamente el sumo sacerdote, el único que podía entrar al lugar santísimo. Así que las personas no podían entrar al lugar santísimo, no tenían esa conexión directa con Dios en ese momento, solamente podían esperar una vez al año. Por eso, cuando entraba el sumo sacerdote, cuando entraba, él tenía que tener una cuerda y una campana, por si él moría, porque si él estaba en pecado, él moría, porque era la presencia de Dios. Y él moría si estaba en pecado. Por esa razón, él tenía que tener una cuerda y una campana, porque nadie podía entrar a sacarlo, porque si estaba en pecado también iba a morir. Aleluya. El segundo velo simboliza el recordatorio de la separación entre la humanidad y Dios. El velo le recordaba a Israel que el acceso a la presencia requería un pago por el pecado del mundo. Es decir, que el pueblo no tenía una conexión diaria ni una conexión directa con Dios. Tenían que esperar un año para poder hacer sus ofrendas y arrepentirse. Ellos tenían que esperar un año entero y ellos no podían entrar, solamente el sumo sacerdote. Ahora, cuando Jesús viene aquí a la tierra y hace el sacrificio en la cruz, leemos en el nombre de Jesús en Mateos 27, 50 al 51, que dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El alto y pesado velo del templo fue rasgado de arriba abajo cuando Jesús murió, lo cual simboliza el libre acceso que los creyentes ahora tienen por medio de Jesús a la presencia de Dios. Lo podemos encontrar, aleluya, en Hebreos 10, del 19 al 20, que dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Así que, amados, a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, ahora podemos tener acceso a la presencia de Dios directamente. Aleluya. Y es tan hermoso y tenemos que dar tantas gracias porque antes no se podía. Ahora, al Jesús venir aquí a la tierra y hacer ese sacrificio, ahora podemos hablar directamente con Él, nos podemos comunicar directamente con Él, podemos hablar de padre a hijo y no tenemos que esperar, ¿verdad?, todo un año. Podemos hacerlo hasta ahora mismo y en cualquier momento. Podemos tener esa conexión con Dios. Amén. Ahora, ¿por qué es importante estar conectados? ¿Y a qué nos referimos con el tema de esta noche? Estás conectado. La razón por la que es importante es porque al tener una conexión con Dios diariamente nos llenamos de su presencia, nuestro ambiente cambia, nuestra forma de pensar cambia, las personas empiezan a ver un cambio en ti, los frutos del Espíritu comienzan a crecer en ti, la paz, la bondad, la armonía, la templanza, el amor. Todo eso empieza a cambiar porque estás en conexión diaria con el Padre, con la fuente de agua viva. Por eso, la pregunta en esta noche es: ¿estás conectado? También es importante tener una conexión diaria con el Señor. ¿Por qué? ¿Cómo podemos hablar a otros si no tenemos el discernimiento que nos da el Señor a través del Espíritu Santo? Si nosotros dentro de nosotros no tenemos al Espíritu Santo y no tenemos esa conexión diaria con Dios para poder llevar su palabra, ¿cómo le vamos a hablar a otros de algo que no tenemos, de algo que no buscamos, de algo que no tenemos una conexión para poder hablar a otros? Aleluya. Necesitamos tener esa conexión con Dios para poder hablar a otros
Porque un ejemplo, si yo esta noche no me pusiera en conexión con Dios y no estuviera en conexión con Dios, el mensaje que yo le estoy trayendo esta noche no le va a llegar, no va a llegar a su corazón, no va a pasar nada, porque no tengo el respaldo de la presencia de Dios, no tengo la conexión con Dios para que el mensaje llegue a ustedes, para que el Señor a través de mí les lleve el mensaje. Ahora, si yo tengo la presencia de Dios, el mensaje va a llegar a su corazón, usted lo va a sentir, la presencia de Dios se mueve en este lugar. Porque también, como dijo Moisés en Éxodos 33:15, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. La razón por la que Moisés dijo eso es porque él sabía que sin la presencia de Dios, él no podía hacer nada. Sin la presencia de Dios, él no sabía qué hacer, porque el Señor es el que nos da la sabiduría y entendimiento a través de la conexión con Él para poder hacer las cosas. Alabe lo que Él vive. Pero ahora, si yo tengo una conexión con el Señor todos los días, nosotros podemos tener ese discernimiento para poder hablar a otros. ¿Cómo podemos buscar esa conexión? A través de la oración, la palabra, el ayuno. Lo más importante también, intimar con Él. Cerrada la puerta de nuestro cuarto, intimar, y hasta que no encontremos su presencia, quedarnos ahí, intimando y hablando con Él. Amén. Ahora, amado, van a llegar momentos donde buscamos una conexión con Dios y sentimos que no responde al momento. Pero te voy a contar un testimonio de un predicador que yo escuché hace un tiempo, el cual dice así: un día él estaba en su casa y su esposa lo llama en el piso de arriba y él no contestó, y su esposa seguía insistiendo y decía su nombre. Y él comenzó a subir las escaleras y ella lo seguía llamando, y cuando llega a la habitación le pregunta: ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y ella le pregunta: si me has escuchado, ¿por qué no me contestaste? Y él respondió: es porque venía caminando hacia ti. En ese momento, él sintió la presencia de Dios como entró a la habitación donde estaban, y la voz de Dios le habló y le dijo: muchas veces hago lo mismo contigo. A veces queremos respuestas inmediatas y clamamos y pareciera que la respuesta no llega. Pero déjame decirte algo: cuando clamas a Dios y la respuesta no llega, es porque Él viene hacia ti. Pero hay que ser pacientes y esperar el momento perfecto, porque lo que Dios te está trayendo, cuando Él no contesta a tiempo, o mejor dicho, no a tiempo, pero cuando Él no contesta al momento, es porque Él está trabajando y está de camino a ti, porque la bendición que te va a dar es algo que tú no te imaginas. Alabe lo que Él vive. Amén. Cuando cultivamos una relación con el Espíritu Santo, es lo que da fruto. Cuando el Espíritu Santo comienza a entrar en ti, tú hablas diferente, actúas diferente, te comunicas diferente. No empiezas a hablar de otros mal, porque ya el Espíritu de Dios mora en ti y somos nueva criatura en Cristo, amado. Aleluya. Y entonces, al tener esos frutos, comenzamos a reflejar la imagen de Jesús. Comenzamos a caminar en fidelidad, en fe, en templanza, en amor, porque esos son los frutos. Y comenzamos a dar ese ejemplo de Jesús y los demás ven esa diferencia y dicen: wow, pero el cambio que ha dado esa persona. Y entonces esa persona, puedes crear hasta una intriga y decir: yo quiero de lo que Él tiene. Yo quiero de Jesús, yo quiero que Jesús muera en mí, porque yo quiero esa paz, esa templanza, esa alegría, ese gozo, que aún en medio del desierto podemos estar gozosos porque el Señor cambia el lamento en baile. Aleluya. Aleluya. Otra forma también que podemos crecer nuestra conexión con el Señor es a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros llenamos nuestros pensamientos y nuestro corazón de la palabra de Dios, nosotros empezamos a cambiar. En la manera en que hablamos, cambiamos, porque estamos llenos de su palabra.
dejamos de decir palabras malas, dejamos de decir cosas que hieren a los demás, porque estamos llenos de su palabra, estamos llenos de Él. Es más, cuando estamos llenos de su palabra, cuando una persona necesita un versículo o un texto, al nosotros estar llenos, sabemos y el Espíritu Santo nos revela qué es lo que esa persona necesita. Y lo llevamos a la Biblia y le decimos, mira, porque en tal capítulo, en tal versículo, dice esto, y yo sé que te va a ayudar. Léelo en tu casa. Te invito a que leas el capítulo, te invito a que leas esto para que te llenes de la palabra. Y cuando lo vayas a leer, ora antes de leerlo para que la presencia de Dios caiga sobre ti. Aleluya. Alabe lo que Él vive. La palabra de Dios debe de abundar en ti. Amén. Ahora, jóvenes, vivir diferente al mundo no es debilidad. Rechazar las demandas del mundo no es debilidad. Rechazar los paris, las situaciones y todo lo que quieren poner en las universidades, en las escuelas y todo lo que hacen tus amigos no es debilidad. Porque estás entonces rechazando las cosas del mundo para buscar de Dios. Como dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hay que ser fuertes, valientes. Ahí nos lo está diciendo, seamos fuertes, valientes, sigamos adelante, que no tengamos que temerle. Que si nuestro amigo nos dice, no, porque eso es lo que está a la moda, usted sin miedo le diga, no, porque eso está a la moda, pero eso te va a llevar por un lugar malo, que es el infierno, y yo me quiero salvar. Jóvenes, como dice en Mateo 16:15, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mejor es tener el reino seguro, que es eterno, que vivir una vida en el mundo que es momentánea y pasajera. Mejor es tener gano el cielo que vivir una vida de party en el mundo, una vida cotidiana, y que cuando llegue el momento que partamos de esta tierra, vayamos al infierno. Mejor es ganarnos el cielo. Si nos vamos ahora, vamos a ir al seno de Abraham, ¿verdad? Porque hasta que el Señor no venga, ¿verdad? Pues va a suceder eso. Pero si morimos ahora, vamos al seno de Abraham o al infierno. Ahora, quiero hacer una pregunta. Si tú mueres mañana, ¿estás listo? Tú tienes tu conexión con Dios diaria. Tú tienes tu búsqueda con Dios diaria. Tú buscas de la palabra diariamente. Tú oras, buscas esa conexión con Dios para estar listo y preparar tu morada en los cielos. Si tú mueres hoy mismo o mañana, ¿estás listo? Amado, hay que estar listos. Porque por más que seamos jóvenes, ¿verdad? Hablo a todos, pero también a los jóvenes en específico. Aunque tu papá haya llegado a los 40, aunque tus abuelos hayan llegado a los 90 y tus bisabuelos a los 100, no significa que tengamos el mañana seguro. Puede que hoy mismo, yo teniendo 17 años, el Señor me lleve, o que suceda algo en el cual yo parte de esta tierra. Y yo tengo que estar seguro, al igual que tú, tienes que estar seguro de que si yo muero, voy a ir con Dios. Y tenemos que ir preparándolo. ¿Y cómo lo podemos preparar? A través de la conexión con Dios diariamente. Como lo dije, su palabra, oración, ayuno, intimando con Él. Amado joven, nunca ignores un amigo que te quiera ayudar en el nivel espiritual, porque siempre lo vas a necesitar. Amigos para janguear siempre van a haber. Amigos para pecar siempre van a haber. Amigos para ir a party siempre van a estar. Pero un amigo espiritual que te dice no vayas por aquí, no vayas por allá, eso no te conviene. Ese amigo, no le bloquees, no le quites el teléfono ni la llamada.
Porque ese amigo tiene la conexión con Dios y el Señor a través de él te quiere ayudar a ti, te quiere cambiar. Si tú lo bloqueas y no dejas que él hable a ti y no le coges los consejos que vienen de parte de Dios porque él tiene la conexión, lo que estás bloqueando es a Dios, porque Dios quiere trabajar en ti y tú no lo estás permitiendo. Aleluya. Joven, busca la conexión con Dios. Iglesia, busca la conexión con Dios. Busca la conexión, aleluya. Cuando tú empiezas a caminar con Dios, muchas personas van a dejar de caminar contigo. No porque no le agrades, sino porque ellos no están dispuestos a sacrificar lo que tú sí estás dispuesto a sacrificar. Y cuando el Señor te lleve a aguas profundas, no todos van a poder nadar contigo. No tengas miedo de hablar a otros de su palabra. Yo antes la tenía, pero yo se lo dije al Señor: Padre, ponme a mí la palabra que yo le pueda hablar a otros. Antes a mí me daba miedo decirle hasta un Dios te bendiga. Pero ahora, como me he puesto en las manos del Señor, que tú también lo puedes hacer, a través de esa conexión con Dios, el Señor quita ese temor. Tú puedes decir un Dios te bendiga, tú puedes dar una palabra, llevarle a ese amigo que tú tienes miedo de llevarle esa palabra. Aleluya. Y todo siempre lo hacemos para la gloria y honra suya, porque es para glorificarlo a Él, no a nosotros, sino lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. El pago que Él hizo a precio de sangre por nosotros. Alabe lo que Él vive. Amado, no hay que tener un cargo para comenzar una vida en conexión diaria con Dios, en rectitud. Tomen como ejemplo a Job. Job no era rey, Job no era pastor, no era evangelista, él no era misionero, él no tenía ningún tipo, ¿verdad?, de cargo así en ministerio. Pero aún así, Job se desviaba del mal. Job era un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios. Usted no necesita tener un cargo en la iglesia para comenzar a vivir en santidad y tener un buen carácter. Para tú comenzar a tener una conexión diaria con Dios, no necesitas tener un cargo. Muchas veces pensamos, no, es que yo no tengo un ministerio, yo no tengo una parte para yo estar con una conexión diaria. Yo voy a la iglesia porque de costumbre yo voy a la iglesia, pero recuerde esto, la iglesia, el templo, venir a los cultos de costumbre no te va a salvar. Si la iglesia no entra en ti, si tú no buscas personalmente la conexión con Dios, no te vas a salvar. Porque la salvación es individual, es como mi mamá siempre da en ejemplo. Nosotros somos una familia, pero cada uno individual debe buscar la presencia de Dios. Porque si mi madre busca la presencia de Dios todos los días y diariamente, no significa que yo me voy a salvar. Ella se va a salvar porque ella sí está haciendo la conexión diaria. Pero si yo no lo hago, yo no me voy a salvar. Yo no le puedo dejar mi salvación a mi mamá. Porque como mismo dice, la salvación es individual. Aleluya. Y el poder de Dios es tan grande y quiero recordarlo. Recuerde eso. Antes había que esperar un año entero y no teníamos conexión directa, solamente el sumo sacerdote. Ahora tenemos la oportunidad de poder hablar con Dios. Tenemos la oportunidad de poder intimar con Él, de hablar con Él de padre e hijo. De poder decirle, Señor, estoy pasando por esta situación, y Él te hace sentir paz, Él te hace sentir la llenura, Él te hace sentir su presencia en ese lugar. Él te hace sentir que Él está a tu lado siempre. Hay momentos que sentimos que la presencia de Dios se aleja, pero es como un testimonio de una cantora, de que alaba. Ella decía, ella tenía un testimonio el cual ella empezó a sentir que la presencia de Dios no estaba ahí. El Señor siempre está ahí porque Él lo dijo, yo siempre voy a estar a tu lado. Pero ella sentía que estaba sola, que estaba lejos.
Y ella se dio cuenta cuando empezó a buscar nuevamente, cuando empezó a orar, a ayunar, cuando ella empezó a tener esa conexión, como dice el tema, estás conectado. Cuando ella empezó a volver a tener esa conexión, ahí sintió nuevamente la presencia de Dios. Y el Señor le dijo, te hice sentir mi ausencia para que valoraras mi presencia. Aleluya. ¿Cuántos aquí algunas veces se nos olvida orar? Se nos olvida buscar. Algunas veces decimos, no, es que estoy cansado. No, es que no puedo. Aún en tu cama, o si no te puedes poner de rodillas, o por situaciones de trabajo, o escuela, o muchas tareas, aún ahí, en ese trabajo, en esa situación, tú puedes tener una conexión con Dios. Mientras haces las tareas, ay Señor, mira, estoy haciendo esta tarea de matemáticas, Padre, ayúdame. ¿Cuánto será pi más 2? Tienen esa conexión normal como si fuera tu Padre. Eso es lo que Él espera, que tú hables con Él diariamente. La razón por la que Él dice, ¿verdad?, que busquemos su presencia diariamente, no es que nos alejemos y nos encerremos en un lugar y digamos, bueno, yo me voy a cerrar, me voy a apartar, voy a dejar los estudios, voy a dejar el trabajo, voy a dejar todo para poder buscar de Dios. No es eso. El Señor sí quiere que busquemos de su presencia, pero es como dice en una parte, no recuerdo cuál, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es necesario para vivir en este tiempo, es necesario trabajar porque sin dinero no podemos comprar comida ni nada. Pero vamos a darle entonces al trabajo lo que es del trabajo y a Dios lo que es de Dios. Sacar el tiempo para Dios. Aleluya. Y aún en el trabajo, vamos a decir que no llegas a tu casa, no tienes tiempo. Aún ahí en el trabajo tú puedes orar con Dios. Es como el hermano Jan Michael, ¿verdad? Él una vez contó en un estudio, en una escuela bíblica, él contó como él, cuando él iba de su casa a la universidad, él buscaba la presencia de Dios en su carro. Él hablaba con Dios, porque como el tramo era largo, pues él aprovechaba ese momento para tener esa conexión con Dios y hablar con Él. Así que, amado, no tenemos excusa, no hay excepciones. Ustedes pueden buscar a Dios en todo momento. No es como antes, que era un lugar en específico. Ahora 24/7 lo tenemos en nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a comunicarnos con Él diariamente. Es la forma en la que podemos hablar con Él. Aleluya. Gloria a Dios. La forma de tú poder tener y hacer todas estas cosas que les he dicho es a través de la conexión con Dios.